¿Sabías que el 60% de las mujeres han fingido un orgasmo en algún momento de su vida? En Más allá de vamos a contarte las distintas hipótesis que explican el origen y la evolución del orgasmo, tanto masculino como femenino. Si te interesa, comenzamos. Empezaremos con el orgasmo masculino, llevando la contraria a eso que dice que los últimos serán los primeros. Así que la primera pregunta a la que intentaremos dar respuesta es ¿por qué existe el orgasmo masculino? Hay varias hipótesis y la gran mayoría de ellas tienen una perspectiva biológica para dar respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado. Hipótesis del orgasmo como recompensa en la búsqueda de la perpetuación. Esta hipótesis defiende que el orgasmo masculino nace como un placer destinado a motivar al hombre en la búsqueda del encuentro sexual. Esto se justifica por el hecho de que el orgasmo masculino se encuentra ligado a la eyaculación y la eyaculación al orgasmo. Por tanto, lo que pretende la evolución con la invención del orgasmo es provocar que el hombre busque y a ser posible culmine la mayoría de encuentros sexuales posibles. ¿Por qué? ¿Es que acaso la evolución se ha preocupado por nuestro placer? En absoluto. La evolución conducirá a las especies a dar el mejor y mayor número posible de descendencia. Para ello, obviamente, necesitamos fecundación. ¿Y cómo podemos convencer a los organismos vivos de que se reproduzcan? Dándole al proceso de la fecundación una recompensa, en el caso de lo que estamos hablando, el orgasmo. ¿Pero de dónde viene el orgasmo masculino? Al igual que las características de los seres humanos actuales se comparan con los primates, nuestros parientes evolutivos más cercanos, el orgasmo puede hacerse de la misma manera. De hecho, en la inmensa mayoría de los primates, la eyaculación durante la cópula por parte del macho se da en cuestión de segundos y viven un orgasmo, pero proporcional al tiempo que dedican a alcanzarlo, es decir, pequeño. Mientras, el orgasmo masculino requiere de varios minutos para ser alcanzado. Es decir, los hombres hemos aumentado el costo de tiempo y energía que necesitamos para alcanzar el orgasmo, la eyaculación y por tanto la fecundación. Esto podría parecer una paradoja. ¿Por qué íbamos a poner más caro nuestro orgasmo si al final está ligado a la fecundación y se produce cuando ésta se da? Dado que la evolución ha hecho por tanto que invirtamos más esfuerzo y tiempo en un mismo fin, la eyaculación, nos planteamos ¿por qué? Pues bien, podemos manejar hasta tres opciones. La primera opción, siguiendo con la idea de que el orgasmo es la recompensa que se le da al hombre por la eyaculación, cuanto mayor sea la recompensa, más se buscará la eyaculación y por tanto, más probabilidades habrá de fecundación, por consiguiente, de perpetuar la especie. En conclusión, el aumento del orgasmo masculino, tanto en placer como en esfuerzo que requiere alcanzarlo, sería un engaño fantástico de la evolución. ¿Por qué? Porque los hombres, buscando un orgasmo cada vez más difícil y placentero, lo perseguirán con mayor constancia, es decir, aumentarán sus encuentros sexuales, pero siempre a cambio de la misma recompensa biológica, no una mayor, pese al incremento del esfuerzo empleado. Ahora bien, ¿basta solo con el incremento del placer? Vayamos con la segunda opción. El sexo en los seres humanos es mucho más que reproductivo, es una vía de obtener placer porque sí y en ocasiones también una gran muestra de afecto. ¿Y por qué? La recompensa al logro de la fecundación es el orgasmo, pero evolutivamente el trabajo necesario para conseguir la recompensa se ha incrementado, pese a que el logro requerido sigue siendo el mismo. Es decir, que gracias al aumento del placer llegamos a pagar más energéticamente hablando por la fecundación. Pero, ¿y si fuera algo más que el placer lo que ha motivado este aumento en gasto energético? Al final, si siempre has pagado un precio por un bien y de repente estás dispuesto a pagar más por el mismo bien, es porque quizás ese bien haya adquirido para ti nuevos valores. Esos nuevos valores, en el caso del orgasmo en general y del masculino en particular, pueden ser, además del mero incremento del placer, todo lo que el sexo tiene, por ejemplo, de estatus, autoestima, socialización y afecto. La tercera de las vías o opciones está completamente relacionada con la evolución del orgasmo femenino. Así que, adelante con ello. Antes de comenzar a explicar cuáles son las hipótesis que explican el origen del orgasmo femenino, hay que mencionar una característica de este que le distingue completamente del orgasmo masculino. Así como el orgasmo masculino va en paralelo al acto de la fecundación, el femenino ni es necesario para la fecundación, ni el que una mujer llegue en un momento dado a él significa que sea más fértil. Entonces, ¿por qué aparece el orgasmo en las mujeres? Vamos a comentar tres hipótesis que, al igual que con el masculino, intentan arrojar luz sobre este tema.
La hipótesis de succión defiende que las contracciones musculares que se producen durante el orgasmo femenino y el propio orgasmo surgen con el propósito de empujar la mayor cantidad de líquido seminal posible hasta el interior del útero. Es decir, que harían más fácil el trabajo de los espermatozoides hasta que alcanzaran el óvulo. Según esta hipótesis, los hombres más capacitados para provocar el orgasmo en sus parejas tendrían más éxito reproductivo, por el simple hecho de que al alcanzar su pareja el orgasmo, empujarían su esperma hacia la fecundación, haciéndola más posible. Sabiendo lo que sabemos, podríamos preguntar, ¿y si el orgasmo masculino se retrasó para igualarse al femenino, con el objetivo de que ambos se alcanzaran en el momento del encuentro sexual y por tanto las posibilidades de fecundación crecieran? Podría ser una posibilidad, pero lo cierto es que en la inmensa mayoría de las culturas del mundo, el desinterés por el orgasmo femenino ha sido una realidad durante milenios. Incluso en algunas culturas, la práctica de la ablación viene a erradicar la posibilidad del orgasmo femenino. Por ello es contraproducente pensar que se actúe obviando o erradicando el orgasmo femenino, a pesar de los beneficios que conllevaría para la fertilidad de las mujeres y con ello para la descendencia de sus parejas sexuales. Además, ya mencionamos que el hecho de que una mujer alcance el orgasmo no está relacionado ni con su fertilidad ni aumenta las posibilidades de fecundación, ya que una mujer puede ser muy fértil y tener mucha descendencia sin haber experimentado nunca un orgasmo. Pero, ¿y si el orgasmo femenino hubiera sido un bonito accidente evolutivo? Esto es lo que defiende la hipótesis del elemento secundario, que nos explica que durante la etapa embrionaria, hombres y mujeres somos anatómicamente iguales durante 2 meses, hasta que las características sexuales propias de cada sexo comienzan a aparecer. A causa de este periodo embrionario compartido, los hombres desarrollarán de forma atrofiada órganos que no corresponden a las funciones biológicas de sus cuerpos, como son los pezones, completamente inútiles para ellos. De la misma manera, las mujeres tendrían un pene, el clítoris, cuyo desarrollo se habría detenido, al igual que los pezones masculinos en el desarrollo embrionario. Con la herencia, las mujeres de este pene atrofiado habrían recibido también un rasgo que a priori estaba pensado para el aparato reproductor masculino, el orgasmo. Esta hipótesis explica el origen puramente fisiológico del orgasmo femenino, pero no acaba de explicar su evolución. En ello se centra más la tercera de las hipótesis, que viene a redondear lo definido por esta segunda hipótesis. Para desarrollar esta hipótesis debemos recordar aquello que dijimos al comienzo. El orgasmo femenino no tiene ninguna función práctica asociada a la reproducción, ya que es completamente irrelevante para dar lugar a descendencia en un sentido estrictamente biológico, por lo que obviamente su evolución se tiene que deber a otra dimensión más allá de la reproductiva. Lo que defiende esta hipótesis es que básicamente el orgasmo femenino evolucionó en complejidad e intensidad por el simple hecho de la búsqueda de las mujeres del placer por el placer, sin otra finalidad más que esa. Es decir, el placer como fin en sí mismo. Esto es posible en parte porque el orgasmo femenino no se encuentra limitado por ninguna función fisiológica, al contrario de lo que ocurre en los hombres con la eyaculación. Esta teoría nos hace volver a la tercera vía del orgasmo masculino, que recordemos que es más placentero y costoso de lo que sería necesario para conseguir la fecundación. La tercera vía explicaría cómo la continua búsqueda por el aumento del placer de las mujeres las habría hecho buscar a los hombres que satisfaciesen ese placer. Por tanto, las mujeres habrían seleccionado a aquellos hombres que hubieran sido capaces de prolongar su placer y retrasar la eyaculación, con el fin del que su propio placer, el de las mujeres, fuera satisfecho. Dado que los humanos, en comparación a nuestros ancestros, solemos repetir pareja en nuestros encuentros sexuales, las mujeres que hayan dado con la elección del hombre que satisfazca sus orgasmos repetirán a priori muchos más los encuentros sexuales con dicho hombre, y por tanto, la posibilidad de que esta pareja deje descendencia será cada vez mayor cuanto más frecuentes sean estos encuentros. La dificultad para llegar al orgasmo nos ha forzado a los seres humanos a dar una nueva dimensión a nuestros encuentros sexuales. Para alcanzar el orgasmo nos hemos visto, entre comillas, obligados a desarrollar una serie de estímulos que lo faciliten. Las palabras, los besos, las caricias y un largo etcétera son algunos de estos estímulos que nos acercan al orgasmo. Y por ello, la dificultad del orgasmo reside en la necesidad de dar
y recibir estímulos que requieren de una intimidad. Y fruto de esta intimidad necesaria surge la exposición de nuestros deseos, placeres y cuerpos, que lleva consigo también la exposición de nuestras fragilidades y miedos. Por ello, debemos valorar y preguntarnos a quiénes entregamos nuestra intimidad y nuestra capacidad de dar placer. ¿Y de qué forma podemos evaluar esto? Bueno, en buena medida nos basamos en el interés de la otra persona por nuestro placer, más allá del suyo propio, y en la responsabilidad que esta persona tenga en manejar nuestra propia fragilidad e intimidad. Si la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho anteriormente es afirmativa, es en parte porque consideramos que la pérdida que nos causa entregar nuestra intimidad a esa persona es inferior al placer que nos genera. En resumidas cuentas, el sexo se convierte en un acto de entrega, con la generosidad que ello conlleva, y en un recibimiento, con la responsabilidad afectiva que ello merece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjanos un like, un comentario para generar un debate interesante y suscríbete, además de activar la campanita. Nos vemos la semana que viene en Más Allá de.